En el siguiente video vamos a ver un ejercicio para calcular una curva espiral en un empalme de curva espiral circular espiral. Vamos a ver los elementos geométricos de esta curva espiral circular espiral que nos habían quedado pendientes en el video pasado. Entonces tenemos aquí, tenemos este T que es tangente espiral, es decir, donde termina la tangente y empieza la espiral. Tenemos el EC, donde termina la espiral y comienza la circular. Aquí está la curva circular. Tenemos el CE, donde termina la circular y empieza la espiral. Y tenemos el ET, donde termina la espiral y comienza la tangente. Tenemos nuestro punto de origen, el punto de centro de la curva. Es este primero que tenemos de la curva primitiva, que está la curva circular inicial. Aquí lo que vamos a hacer es espiralizar una curva circular simple. Entonces lo que vamos a hacer es diseñarle a esta curva primitiva o curva principal simple, vamos a espiralizarle y vamos a diseñarle una curva de transición de entrada y de salida. Para eso hay que desplazarla o dislocarla hasta aquí para poder lograr hacer ese empalme. Tenemos aquí las tangentes, ¿cierto? Este está el punto de intersección, el PI, nuestra deflexión, esta tangente. Entonces, estas son las tangentes, esta es la curva circular inicial. Entonces, para poder hacer este empalme, esa transición desde la tangente, hay que dislocar o desplazar esta curva circular. Entonces, por eso tenemos aquí el punto de origen de nuestra curva primitiva y ya el punto de origen de nuestra nueva curva o con las transiciones. Aquí tenemos la prolongación de la curva desplazada. Esta, si nosotros hacemos la prolongación, quedaría aquí, es esta. Tenemos esta como la curva espiral. Esta y aquí, desde el TE al EC y desde el CE al ET. Está el ángulo de deflexión entre las principales tangentes, también ya lo conocemos. Está el ángulo de la espiral, el θe. Este es el ángulo de la espiral. Tenemos, bueno, nuestro radio circular, de nuestra curva circular. A este radio es el que vamos a llegar. Partimos de un radio infinito, aquí que es de la tangente. Tenemos por aquí, ¿qué más tenemos? Ρ, que es la deflexión de cualquier punto P, es la deflexión. Nosotros, digamos, aquí nos podemos ubicar en la espiral, aquí hay un punto P, y nosotros tenemos este ρ, que es la deflexión, el ángulo entre la tangente de la espiral en el T y la cuerda. Nosotros ya teníamos visto cuál era la cuerda. Recuerden que pasábamos un punto, aquí hay una cuerda, para hacerles el ejemplo en este caso. Es en línea recta, unimos dos puntos. En la circular simple veíamos que esta cuerda era desde el PC al PT. Aquí nosotros vamos poniendo puntos a lo largo de la espiral y esos puntos tienen su respectiva cuerda. Entre cada uno de estos puntos vamos trazando una cuerda. Aquí está este C, entonces sería la cuerda. Tenemos aquí el ρ, que es la deflexión de esta cuerda como tal. Entonces la deflexión correspondiente al S, esta que tenemos aquí. Esta es la deflexión correspondiente al S o el ángulo de la cuerda larga de la espiral. Esta. Porque vemos aquí que tenemos, este es el punto P, esta es toda la espiral y aquí nos podemos ubicar. Tenemos la tangente total de nuestra curva circular o la tangente de la espiral, diré, porque aquí ya tenemos, ya lo estamos contando como una espiral a este proceso de espiralizarla o de ingresarle dos curvas, de diseñarle dos curvas espirales a esta curva circular. Entonces tenemos la tangente de la espiral, tenemos la tangente larga de la espiral, que es esta, la tangente larga, que es hasta nuestro PC. Tenemos la tangente corta, que es desde el PC hasta el EC.
¿Qué más les muestro? Tenemos las coordenadas cartesianas. Entonces tenemos X y Y. Aquí está Y, que es la coordenada de la espiral en este punto P, en cualquier punto P. Como les digo, nos podemos ubicar en cualquiera uno de estos puntos y toca calcularles estas coordenadas para poder ubicarlas. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? O calculamos cada uno de estos elementos para poderlas ubicar en terreno. Tenemos X sub 0 y Y sub 0, que son las coordenadas cartesianas, aquí Y sub 0 y X sub 0, las coordenadas cartesianas de nuestra curva ya desplazada o con las transiciones. Tenemos las coordenadas del EC, cartesianas del EC, que es XC y Y sub C. Como vemos aquí, X sub C y Y sub C. Estas son las coordenadas cartesianas del punto EC, como vemos, es con respecto a nuestra tangente, para poderla localizar. Tenemos este valor de K, que es la distancia a lo largo de la tangente, aquí desde el TE hasta el PC, desde el TE hasta el PC. ¿Dónde está el PC? El PC aquí, el PC desplazado. Entonces este es el valor de K, que es el mismo valor que nuestra coordenada cartesiana X sub 0 de nuestra curva ya desplazada. Tenemos P, que es el disloque, o le llaman el distanciamiento, la distancia entre la tangente a la prolongación de la curva circular desplazada, el PC, y la tangente de la curva espiralizada. ¿Sí ven? Es esta distancia que nosotros tenemos aquí, el PC desplazado. Este es el PC original, ese sería el PC desplazado. Entonces esta distancia es la distancia que uno en realidad está desplazando la curva o dislocándola. Esta distancia es lo que aquí estaba originalmente, nuestro PC, nuestra curva. Entonces la dislocamos, esta distancia, que es donde va a quedar. Ya les dije tangente larga, tangente corta, el X sub C, Y sub C ya lo vimos también, el radio de la curva, la deflexión de nuestra curva circular, que es diferente a la deflexión de las tangentes, ¿cierto? Aquí está sub C, la deflexión de la curva circular, delta teta E, deflexión de nuestra espiral. ¿Qué más me hace falta? La longitud de la espiral es toda esta, que es la que vamos a calcular. La externa de la espiral, desde el PI, la distancia desde el PI hasta el punto medio de la curva. Creo que ahí ya está, les mencioné todo, las coordenadas del punto, de este punto P, las coordenadas del EC, las coordenadas del PC desplazado, las coordenadas de nuestra curva espiral, estas, que sub 0 y sub 0. Bueno, eso es lo que vamos a calcular. Creo que se me fue el tiempo mencionándoles los elementos, pero bueno, es para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer. Entonces en el siguiente ejercicio yo les puse como el paso a paso, les escribí como numéricamente qué es lo que se tiene que calcular. Entonces aquí está toda la teoría de cada uno de estos elementos. En el libro de James se encuentra, esto lo tomé del libro donde nos explican, por ejemplo, LT, espiral tangente, punto donde termina la espiral de salida y empieza la tangente de salida. El ángulo central de la curva circular con transiciones. Bueno, están cada uno de los elementos que les acabé de mencionar. La cuerda larga, se me había pasado, la cuerda larga de la espiral. Listo, están cada uno de estos empalmes. Entonces aquí tenemos este ejercicio. Vamos a diseñar esta curva espiral circular espiral con una velocidad de 60 km por hora, tiene un peralte del 8%, una deflexión principal de 45 grados, 30 minutos y 0 segundos. Entonces esta deflexión es la deflexión principal de nuestras tangentes principales. El radio de la curva circular son 120 metros, el ancho del carril es 3.65, la cuerda de 10 metros
Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la longitud de la espiral. Para eso tenemos diferentes criterios para calcular esta longitud de la espiral. Entonces vamos al manual o vamos al libro de James Cárdenas y vamos a mirar cuál es esta fórmula. Entonces, que es la que les tengo aquí. Miramos cuáles son sus variables. Yo tengo el radio, tengo la velocidad, me hace falta, tengo el peralte, me hace falta este J. Entonces este J, que es la variación de la aceleración centrífuga y depende de la velocidad. Entonces yo voy al libro, al manual, y miro según la velocidad cuál sería esta variación de aceleración centrífuga. Entonces aquí ingresamos los valores en kilómetros por hora, los de velocidad, el peralte en decimal, el radio en metros, y esta fórmula automáticamente nos da este resultado en metros. A pesar de que yo estoy aquí ingresando metros por segundo cúbico, estas constantes me hacen la conversión de las unidades. Entonces recuerden, en kilómetros por hora, metros, decimales y, como aparece en la tabla, metros por segundo cúbico. Entonces hacemos el reemplazo para una velocidad de 60, 0.7, peralte del 8%, 0,08, y hacemos la multiplicación. Nos dice la espiral, según el criterio de variación de la aceleración centrífuga, tiene que ser mayor a 36.44 metros. Eso sería un criterio. Vamos a ver el siguiente, el criterio de la transición del peralte. Entonces vemos que es el A, el ancho del carril, por el peralte sobre M. M, que es la pendiente relativa de los bordes. Entonces nosotros la vamos a utilizar, siempre vamos a utilizar la máxima, esta depende también de la velocidad. Entonces miramos en el manual, miramos en el libro. Entonces, ¿cuál sería? La máxima 0.60, la mínima sería 0.1 por el ancho del carril, esa sería la mínima, pero vamos a tomar la máxima. Esta transición, ya les voy a explicar qué es esta pendiente longitudinal de bordes que necesitamos, y operamos. Entonces aquí tenemos esta pendiente, ojo, es en porcentaje, entonces el peralte en porcentaje lo operamos y nos da la longitud. Entonces según la transición del peralte tiene que ser ahora mayor a 48.66. Ahora tenemos este otro criterio, longitud máxima. Esto nos dice que es 1.21, una constante por el radio de la curva circular, porque nosotros vamos a empalmar esa curva circular. Entonces al hacer este producto nos dice que no tiene que ser mayor a 145, es decir, que sea menor a 145.2 metros. Ya tenemos el valor mínimo y el valor máximo. Entonces analizamos estos tres criterios. ¿Por qué les digo 48? Porque aquí ya anteriormente, si me devuelvo, me había dicho que sea mayor a 36, ¿cierto? Según la aceleración centrífuga. Pero para hacer una transición del peralte adecuado tiene que ser mayor a 48. Entonces ya voy a estar solamente entre estos dos datos. Entonces ahí se analiza muy parecido como en el diseño de curvas verticales. Uno analiza la topografía, la visibilidad, el alineamiento horizontal, las curvas que uno tiene actualmente circulares y las que siguen más adelante o las que quedaron atrás para hacer este empalme, y uno decide, según sobre todo la topografía, cuál va a ser la longitud, si 50, si 80, si 90, 100, 120 puede ser. Entonces para este caso tomé 50. Listo, entonces ahora se empiezan a reemplazar los valores. Entonces aquí está el parámetro A o el parámetro K que ustedes encuentran en algunos libros, que es la longitud de la espiral por el radio, ¿recuerdan? Entonces la raíz de esto nos va a dar este parámetro A. Entonces tenemos que la longitud de la espiral es 50, el radio 120, nos da 77.44. Ojo, en este parámetro de la espiral no puede ser menor a 25, tiene que ser mayor, porque si no, no se puede desarrollar adecuadamente la espiral. Aquí está el ángulo de flexión de la espiral, reemplazamos, y así hay varias fórmulas que ustedes van a encontrar en el aula virtual. Entonces la idea es que ustedes lo calculen y nos vemos para resolver dudas, porque aquí yo les puedo decir lo mismo, pero es reemplazar. Quiero que ustedes lo hagan
y luego nos vemos en clase para ver si tienen algún